Trabajo como oficial sargento de confinamiento en una prisión de máxima seguridad. Al decir esto, probablemente les surjan todo tipo de imágenes e ideas locas, pero deben de saber que mi trabajo es muy diferente de lo que se puede ver en series o películas. No tenemos espectaculares intentos de fuga todas las noches, ni grandes peleas entre bandas en los patios y canchas. Si los internos se emborrachan es porque lo máximo que lograron contrabandear son unas cuantas cervezas por las cocinas de la instalación. El turno nocturno, también nombrado turno C, por lo general no es para nada emocionante, pero antes tuvo sus peculiaridades. Por ejemplo, todos los guardias del turno C estábamos al tanto sobre aquella misteriosa ducha en el cuadrante 2 de confinamiento. Al principio, no fue más que una curiosidad para matar el tiempo. Ya saben, un misterio para nosotros, o una verdadera molestia de la cual los reclusos se quejaban sin cesar. Nadie podría haber sabido lo mal que se pondrían las cosas al final. Antes de mi cargo actual, fui oficial de correccional de esta unidad de confinamiento, prácticamente desde que obtuve mi certificación. En ese entonces, existía una necesidad real y urgente de oficiales varones para las unidades exclusivamente masculinas. Sí, lo sé, impactante. Esta prisión nunca fue la excepción. Por lo general, las unidades o equipos de trabajo eran pequeñas, 3 personas máximo. Cada integrante tenía un perfil específico y cumplía una tarea general como los demás. En los años que he estado aquí he visto y escuchado algunas cosas que nunca verían en televisión. He sido testigo de grandes escapes dignos de un Oscar, contados a través de las pequeñas rejillas de las ventanas. Me han arrojado todo tipo de cosas a través de la pequeña solapa por la cual ingresamos los alimentos o la ropa. También he sido objetivo de los más coloridos apodos e insultos que alguna vez escuché en mi vida. Además, me he encontrado con una muy grande cantidad de cuerpos, algunos colgados, otros simplemente sangrando inconscientes, los cuales necesitaron de atención médica inmediata. La ducha 5 fue definitivamente la cosa más extraña que he visto en mi vida. No sabría cómo empezar a explicarles, porque dudo que alguien pueda hacerlo con éxito o lógica, pero a veces, cuando un preso ingresaba en la ducha 5, reaparecía en la ducha 3. Permítanme explicarles la organización dentro de un pabellón de la prisión. Cada cuadrante tenía 28 celdas, 14 en el piso inferior y 14 en el superior, accesibles por un pasillo y escaleras en común. Había 5 duchas por cuadrante. La 1 y 5 estaban al lado de las celdas 1 y 14, respectivamente. Las 2 y 4 a cada lado de las celdas 15 y 28. La ducha 3 se encontraba sola entre las celdas 21 y 22. Cada noche, 2 cuadrantes tenían turnos para ducharse, lo que tomaba aproximadamente 3 o 4 horas y constituía la mayor parte de nuestra guardia. Los turnos de noche del cuadrante 2 eran los lunes, miércoles y viernes. A los presos se les esposaba, los sacaban cuidadosamente de sus celdas, les cortaban el cabello y se les enviaba a las duchas. Mientras nosotros registrábamos sus celdas, se les otorgaban 15 minutos para lavarse y secarse antes de regresarlos a sus lugares. Mientras se bañaban, cada uno se encontraba encerrado a su vez en otra celda, pero del tamaño de una ducha doméstica. Luego nos dirigíamos al siguiente cuadrante del día y hacíamos prácticamente lo mismo. En algún momento, dentro de esa ventana de tiempo de 15 minutos, el recluso cerraría los ojos, ya saben, para enjuagarse el cabello o simplemente parpadear, y de repente aparecería en la ducha 3. Al principio ocurría entre 2 o 4 veces al mes, nunca de manera exacta, ni siguiendo un patrón evidente a simple vista, así que apostábamos sobre cuándo sucedería. Tampoco ocurrió nunca al revés, es decir, si bien la ducha 3 estaba rota, entonces nunca la usamos, pero cuando pusimos a un recluso ahí para ver qué pasaba, nunca se fue a ninguna parte hasta que nosotros mismos lo movíamos. La ducha permaneció como un misterio, uno que proporcionó un descanso muy necesario para un trabajo tan desgastante física y emocionalmente. Los primeros 4 meses,
Nos reíamos de las miradas confusas de los presos que aparecían de pronto en la ducha 3, con la cabeza llena de champú o tocando desesperadamente una toalla que no estaba ahí. Todo fueron risas y diversión, hasta que el recluso Ferris desapareció. El recluso Ferris fue uno de los pocos que nunca solicitó la ducha 5 en cada turno disponible. Los demás se peleaban como gatos salvajes por conseguir ese lugar cada noche de duchas. Debíamos de calmar los ánimos cuando comenzábamos a discutir sobre a quién le tocaba, o se los veía tratando de cambiar sus desayunos por dicho lugar en la fila. Un preso en particular, Garby, solía cambiar religiosamente su bandeja por el lugar en la fila para la ducha 5, cada turno posible. Se bañaba ahí 9 de cada 10 veces. Hasta ahora, nunca le había pasado nada. Entonces, una noche él se preparó como siempre. Mientras esperaba su turno, pusimos en la ducha 5 al que se encontraba antes, solo para regresar a encontrar la ducha 3 ocupada, la 5 vacía, y Garby haciendo pucheros como niño enojado. En resumen, todos lo intentaron al menos una vez, menos de la mitad llegaron a experimentarlo, pero ninguno de ellos lo hizo como Ferris. Cuando llegó su turno para la ducha, él contestó que no. Normalmente esto no supondría un problema, ya que cualquiera de los demás estaría dispuesto a ocupar su lugar, pero esa noche, la de Ferris era la última de mi turno, y Garby comenzó de inmediato a gritar para ocupar su lugar, pero lo ignoré. Lo único en lo que podía pensar era en terminar con la jornada y en la cena que me esperaba en casa. También estaba la cuestión del olor corporal de Ferris. El idiota se había negado a ducharse los últimos 7 días. Eso incumplía el requisito mínimo de una ducha por semana. La administración lo notó, y sus órdenes luego de la última inspección en la celda de Ferris eran: se ducharía sí o sí, solo o por la fuerza. Mira, Ferris, vas a entrar en esa ducha. Es la única disponible y eres el último de mi turno. No voy a entrar en esa maldita ducha, dijo secamente, mientras me miraba a través de los cristales reforzados de su celda. Le indiqué con un gesto al oficial Purvis que esperara cuando comenzó a caminar hacia nosotros. No quería asustar a Ferris ni crear una situación tensa tan rápido. Mira, Ferris, podemos hacer esto de manera fácil o difícil. Si te niegas a ducharte, puedo conseguir un grupo de hombres enojados que te sacarán y te pondrán ahí sin demasiadas delicadezas. O podrías comportarte como un adulto y tomar una ducha. Así todos podremos irnos tranquilos a casa. ¿Qué eliges? Discutió un poco más, pero al final se dejó poner las esposas. Se dirigió a la ducha 5 dócilmente. Siempre me arrepentiré de haberlo obligado a ir. Lo escuché rezando al cerrar la puerta de la ducha. Era un tipo muy religioso. Una lluvia que hacía desaparecer a la gente era algo en lo que no confiaba ni entendía, y hacía bien. Así que aseguré la cerradura y él extendió las manos por la cobertura para que se le quitaran las esposas. Al principio, no pensé que se ducharía en absoluto, pero mientras bajaba las escaleras, escuché el agua fluyendo, así que decidí regresar a la sala de oficiales por un bocado rápido. 15 minutos exactos después volví. Encontré 3 duchas ocupadas y 2 vacías. Bueno, supongo que vacío no es el término más exacto. La toalla de Ferris todavía colgaba de su puerta. Su jabonera seguía en el pequeño espacio para ella. Pero del recluso Ferris no había ni rastro. Purvis miró alrededor. Se veía tan sorprendido como yo. Ambos nos preguntamos en voz alta si dejamos todas las duchas ocupadas antes del pequeño break. Recordé que sí. Entonces pasamos la siguiente hora buscando en cada ducha, en cada celda y en cada cuadrante restante. Luego revisamos el circuito cerrado de seguridad de la estación, pero en ningún momento se le vio salir de la ducha. Simplemente entró en ella un segundo y para el siguiente ya no estaba ahí. Esta vez, la extraña ducha no cambió de lugar a Ferris, lo desapareció por completo.
Los días siguientes fueron una pesadilla. La desaparición del recluso Ferris desató un protocolo de emergencias, con una búsqueda urgente en todas las celdas, un cierre completo para todo el complejo, el envío de la unidad canina, una alerta policial en todo el pueblo y los estados vecinos por la fuga de un penal de máxima seguridad. Durante 3 días fuimos interrogados. Tuvimos que declarar en múltiples ocasiones, de forma verbal y escrita, frente a agentes locales, también frente a los federales que desfilaban sin parar. Las cámaras mostraban claramente que nos ausentamos del cuadrante cuando Ferris desapareció, así que no tuvieron más opción que descartarnos y permitirnos volver a trabajar. No estábamos seguros sobre qué pensar del incidente, pero lo redujimos todo a la rareza de la ducha 5. Regresamos a nuestras rutinas habituales. Sin embargo, no volvimos a permitir el uso de esa ducha. Aquella extraña magia que nos distraía en días monótonos se había vuelto amarga. No volvimos a ver a Ferris durante otros 3 meses. Hasta ahora he contado mucho, pero no he mencionado aún nada sobre los hombres con los cuales serví en aquel penal de confinamiento. Pervis era el músculo, 6 pies de alto y robusto como un barril. Su porte era tal que estoy seguro de que todos los presos pensaban que él solo se comunicaba a través de gruñidos o algún ocasional «vete al infierno». Claro, si no fueras un recluso más, te encontrarías con uno de los tipos más agradables de tu vida. Muchas fueron las tardes que pasé en su porche trasero, con una cerveza en la mano y el aroma a filetes a la parrilla, mientras charlaba con el tercer miembro de nuestro trío, McMahon. El sargento McMahon, un veterano de 10 años, que había pasado la mayor parte de estos en el escritorio o atendiendo las consultas de los jefes, fue quien nos permitió manejar la mayor parte de aquel calvario desde una cálida manta de informes, actualizados permanentemente con increíble rigurosidad y precisión. McMahon estaba lejos de lo que llamarías un oficial correccional imponente, pero en el pasado contaba con la reputación de haber sido el más estricto y despiadado de todo el lugar. Fue el último sargento con el que serví en esos días. Luego de 3 meses, la desaparición de Ferris comenzaba a desvanecerse. Las múltiples investigaciones, y en especial la del Comité Federal, determinaron que no tuvimos participación alguna en el hecho, así que, junto con una pequeña mancha en nuestro expediente y la advertencia de vigilar mejor a los reclusos, regresamos al cuadrante 2 de confinamiento de máxima seguridad. Claro, a veces hablábamos de ello, especulando sobre lo que podría haberle pasado, pero al final perdimos interés junto con el papeleo. Así, el escándalo terminó por calmarse. Él se habría ido y nosotros aún teníamos trabajo que hacer. Así que las rutinas continuaron, las duchas se reanudaron, los días se convirtieron en semanas. Era domingo cuando regresó. Los domingos solían ser días tranquilos en la prisión. No había turnos de duchas por la noche, así que pasábamos el día limpiando las instalaciones o repartiendo artículos de tocador para el día siguiente. En general, buscando la forma de matar el tiempo hasta el final del turno. Como siempre, el último día de la semana todos llevábamos algo para el almuerzo compartido. Esa vez llevé pollo. Pervis hizo lo propio con las bebidas, y McMahon vino con un pastel de nueces hecho por su hermana. A las 9 en punto, ya habíamos terminado con nuestro papeleo, repartido los artículos de baño entre los reclusos, y estábamos todos apilados en la estación, con una pequeña pantalla adicional para la ocasión, destinada a mirar unas películas. Personalmente, estaba con los pies sobre uno de los escritorios, acomodándome para una merecida siesta, cuando el sonido de pasos veloces y desesperados en la puerta se hizo presente en aquel cuadrante 2. Pervis volteó la vista de la pantalla y suspiró. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Nos apresuramos hacia afuera, hacia el área general, para ver de qué se trataban esos pasos. Apenas atravesamos el marco de las puertas, a Pervis y a mí nos golpearon los gritos enloquecidos.
Ducha 3, ducha 3, rápido por favor, es Ferris, está muriendo. Subimos los escalones hacia la zona de duchas de 2 en 2 y lo que vi en ese momento me perseguirá hasta el día de mi muerte. Sí, había visto muchos colegas terminar heridos al estar en primera línea en este trabajo. Varias decenas de presos apuñalados con utensilios raros y otros cuantos muertos en peleas o que se suicidaron de alguna manera. Pero nunca había visto este nivel de crueldad antes. De verdad se trataba de Ferris. Lamentablemente llegamos a tiempo solo para ver sus últimas bocanadas de aire, para escucharlo jadear, luchando contra lo inevitable, cuando sus pulmones se llenaron de sangre. El pobre yacía en el suelo de la ducha sucia. El líquido vital color carmesí se acumulaba como intentando escaparse por el desagüe sin mucho éxito. Tembló por unos minutos, hasta que la vida decidió salir de su cuerpo. Estaba desnudo todavía. Nos salvamos de tener que ver la terrible escena de sus genitales mutilados, gracias a la posición fetal a la que en su agonía había adoptado para sus últimos momentos. Una enfermera nos comentaría los resultados de la autopsia más tarde. Sus órganos reproductores fueron cortados y rebanados cruelmente antes de morir. En su abdomen mostraba un gran tajo dejando salir sus intestinos, en un desastre que les provocó náuseas a los mismos forenses. Algo así intuimos en aquel momento, ya que lo que veíamos era de por sí suficientemente horrible. La piel de su cuerpo mostraba cortes como de largas garras, y su espalda parecía como si algo hubiese intentado pelarlo como una manzana, en cientos de tiras. Sus brazos, piernas, cuello, su rostro, sus omóplatos. ¡Qué horrible carnicería! Cuando finalmente murió, consideré que pudo encontrar misericordia luego de los eternos minutos de agonía. «Ve por el sargento», dijo Purvis. Y como era el oficial con menos tiempo en la prisión, fui relegado por McMahon, mientras él se dirigía al piso para conocer la situación. Ferris fue sacado del lugar en una camilla tapada por una sábana que goteaba sangre a su paso. Este nuevo hecho inició un nuevo bombardeo de papeleo, revisiones del sindicato y asuntos internos, investigaciones, pericias sobre los videos de seguridad, los cuales llegaron a examinarse por peritos expertos, un fotograma a la vez. Las declaraciones de testigos y demás presos no arrojaron nada concluyente. Afortunadamente habíamos terminado nuestras rondas a tiempo. Los de seguridad se encontraban despiertos y atentos, verificando cada paso por las cámaras del circuito cerrado. Entonces se llegó a la conclusión de que el hecho no respondía a ninguna negligencia nuestra. La narrativa que intentaba explicar toda la situación tenía tantos huecos como hechos inverosímiles, pero mantuvo nuestro trasero lejos de cualquier polémica o de ser despedidos. De acuerdo a la versión oficial, Ferris se las había ingeniado para escabullirse a través de las rejillas de la ducha, que servían como extractores para el vapor, y una vez hecho esto, ingresó al sistema de ventilación. Los demás reclusos probablemente lo alimentaron y lo mantenían informado de cada movimiento de los guardias. De esa forma, él sabía cuándo dejar de moverse y evitaba así ser descubierto durante las inspecciones. Esto explicaba el hecho de que el audio de seguridad no mostrara ninguna anomalía a lo largo del tiempo, aunque la investigación tampoco fue concluyente en este aspecto. Luego de 3 meses, debido a la frustración y aburrimiento al no poder escapar, decidió explorar por los ductos, llegando a uno de los grandes ventiladores industriales, terminando así, cortado y rebanado de forma horrible. De alguna forma se escabulló siguiendo el mismo camino que la primera vez, pero terminando esta vez en la ducha 3, que es donde fue encontrado. Sin embargo, ningún preso admitió haber tenido contacto con Ferris desde que desapareció. Además, las múltiples pruebas en busca de su ADN en la ventilación nunca arrojaron algo. A pesar de esto,
Esta historia encajaba mucho mejor que la de una extraña celda del baño que transportaba a los presos de una ducha a otra sin explicación lógica. Lo sé. La administración y los demás arriba solo querían que el papeleo se viera bien y completo. Tener sentido era secundario. Después de todo esto, ningún recluso se acercaría de nuevo a la ducha 5. Aparentemente, la noticia se extendió en cuestión de horas, incluso a los otros cuadrantes de la prisión, tanto así que los nuevos presos y los recién trasladados al cuadrante 2 se negarían enfática y a veces hasta violentamente a entrar en la ducha 5. Por supuesto estuvimos más que felices de cumplir con su solicitud. Un solo hecho extraño más. Ni siquiera debía ser algo trágico, y nos despedirían a todos. Nosotros nos sentíamos muy a gusto en nuestros puestos, a pesar de lo ocurrido. No teníamos ninguna prisa en cambiar de lugar. Durante los días siguientes, mantuvimos el perfil más bajo posible. No evidenciamos ninguna molestia, tanto nosotros como los reclusos. Si acaso necesitábamos de un recordatorio, todo lo que hacíamos era mirar los restos de sangre que nunca terminaron de limpiar, saliendo de la ducha 3. Logramos mantener los incidentes al mínimo, durante aproximadamente otro mes, antes de que todo se descarriara por completo. Pervis y yo nos encontrábamos controlando los turnos de duchas en los cuadrantes 3 y 4, cuando trajeron ante nosotros al último y nuevo hijo pródigo del lugar, Everett. Era lo que llamaríamos un viajero frecuente, un reincidente que se la pasaba trasladándose de prisión en prisión cuando cometía las suficientes faltas para molestar a los jefes a cargo. Si acaso hubiéramos sabido lo que ocurriría, lo habríamos metido de vuelta en la celda de donde salió. El idiota inició una pelea, probablemente en la zona general o patio común, por pleitos internos entre pandillas. Ahora estaba castigado a confinamiento solitario hasta nuevo aviso. Cuando nos preguntaron dónde lo queríamos, ni siquiera pensamos en la ducha 5. Les contestamos que simplemente lo pusieran en una de las duchas del otro lado de donde estábamos y que más tarde nos ocuparíamos de él. No sé si el imbécil se resistió o los insultó de alguna manera, pero luego nos informaron que lo metieron en la regadera número 5, con las esposas puestas, ya que se mostraba muy combativo, y se fueron. Luego de terminar con el resto, pero justo cuando mi trasero golpeó el mullido asiento de la silla, recordé a Everett. No escuché ni pío de él. Lo metieron en una celda, ¿verdad? McMahon bajó la mirada con horror. Negó con la cabeza revisando sus papeles. Estoy casi seguro que lo metieron en una de las duchas. Una mirada rápida, a través del cristal, nos confirmó que no se encontraba en una de las de la planta baja. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Solo usábamos las duchas superiores para los cuadrantes 1 y 2. Cuando preguntamos por radio por qué lo pusieron en la 5, nos contestaron que fue divertido verlo orinarse encima por los rumores de una ducha misteriosa y asesina. No fue para nada divertido. Nos estábamos preparando para ingresar de emergencia e ir a encerrarlo en una celda libre, cuando un coro de gritos atrajo nuestra atención. Los presos gritaban, aullaban aterrorizados, pedían ayuda, como solo los hombres que se saben condenados a muerte pueden hacer. Todo el lugar comenzó a volverse loco. Nosotros pudimos ver cómo la puerta de la ducha 5 se agitaba y se sacudía inexplicablemente, con terrible violencia cuando algo se estrelló contra ella, con un ritmo casi mecánico. No, eso no se parecía a ninguna patada que pudiera tirar un preso jamás. Sumado a los gritos incesantes, empecé a perder la compostura. La ducha 5 se había transformado en algo siniestro, algo no del todo comprensible y... no quería ver qué nuevo horror tenía reservado para nosotros. Temblando, empecé a moverme a pesar de todo, pero McMahon me detuvo. Yo me encargo. Informa al capitán y pide un escuadrón antidisturbios. Quédate aquí mientras vemos qué es lo que está pasando. Luego comprendería que aquella acción me salvó la vida.
Luego se encaminaron a toda prisa, primero apiñados frente a una de las puertas buscando las llaves. Después subieron hasta el piso correspondiente. Se encontraban en lo alto de las escaleras cuando la puerta de la ducha 5 se abrió violentamente. Como todas las demás, y para retener delincuentes violentos, era de metal reforzado. Lo que fuese que había del otro lado, la había separado de las mismas bisagras con suma facilidad. Ahora colgaba flojamente, con restos de hormigón aferrados, mientras algo oscuro y ominoso tanteaba, intentando trepar por el agujero. Una boca chasqueante brillaba a la luz de las grandes bombillas de neón del pasillo. Una criatura escarbaba y empujaba para liberarse de su prisión. Vi entonces a Purvis dar un paso hacia atrás tropezando con McMahon, al tiempo que ambos intentaban procesar lo que sucedía. Entonces, todo pensamiento sobre pedir ayuda e informar al jefe desapareció de mi mente, mientras observaba cómo se desarrollaban los eventos. El monstruo se liberó de la celda, dejando tras de sí una negra estela viscosa, brillando desde la puerta rota. Subió por la pared emitiendo un chillido infernal y un ruido metálico que traspasó hasta los cristales reforzados. Todo el cuadrante comenzó a gritar otra vez, y aquel coro infernal fue ahogado por gritos, como de dolor, provenientes de la criatura. Los dos oficiales, mis amigos, se pararon como estatuas mientras la cosa balanceaba su cabeza sin ojos de un lado a otro. Parecía confundida por los gritos rebotando en las paredes de concreto. Pensé que mis amigos podrían escapar cuando Purvis dio otro paso tentativo hacia atrás. Fue entonces cuando McMahon empezó a gritar. He visto a McMahon reducir a los más salvajes presos en sus mejores tiempos, mantener la calma durante los disturbios más aguerridos, deteniendo él solo una de las puertas contra una docena de reclusos enardecidos. Pero esta criatura era demasiado, incluso para alguien como él. Su grito cortó el sonido infernal del coro de presos como un cuchillo a través de la mantequilla. La criatura volvió sus ojos hacia mi superior, y la parte delantera de su boca, bulbosa, se abrió para revelar líneas de dientes, así como el sonido agudo y metálico, como la pieza de alguna máquina agrícola. Dio un salto, saliendo pegajosamente de la pared, pero su camino lo llevó directamente a Purvis, que seguía congelado frente al sargento. Lo hizo rodar por el suelo, empujando a McMahon hacia un lado. Entonces, abrió de nuevo la extraña boca u hocico, o lo que sea, y reveló las hileras de relucientes dientes ennegrecidos. Su boca se zambulló de lleno para arrancar trozos de carne del pobre tipo que gritaba desesperado. Mientras McMahon retrocedía en un estado de puro terror, a duras tientas buscó su spray de gas pimienta que, aunque no lo parezca, suele ser nuestra mejor defensa contra los presos agresivos. Pero su mano parecía tan insegura sobre cómo romper el sello que la mantenía en su funda, o incluso, si era eso lo que buscaba, al final no pudo sacarlo. La criatura, mientras tanto, devoraba trozos de Purvis, quien se desangraba rápidamente entre gritos. Purvis, como dije antes, era el músculo entre todos nosotros, el tipo que imponía con su sola presencia. Lo he visto poner las manos sobre hombres que me podrían aplastar con un solo dedo y dejarlos chillando como una niña pequeña. Ahora se encontraba luchando contra aquella cosa, en vano, claro, mientras ésta arrancaba tiras de su camisa llenas de sangre. No, esas eran ya sus propias tripas. Sus bíceps comenzaron a debilitarse, cada vez ejerciendo menos fuerza. La criatura entonces levantó su hocico y con un rápido movimiento le mordió la cara, envolviendo toda la cabeza de mi amigo de un solo mordisco. Purvis aún pateaba y se agitaba desde abajo, con los últimos impulsos de su vida.
McMahon se puso de pie y corrió en dirección hacia él, pero mi amigo ya no era su objetivo. Bastante claro estaba su destino. El pasillo contaba con 2 salidas. El sargento pensó que, si lograba llegar al otro lado, podría eludir a la criatura con la sólida puerta de acero que dividía los sectores. Y casi lo logra, hasta que la criatura levantó su mirada del cráneo despojado de carne que masticaba, y lo escuchó correr hacia la salida. Dio un salto como rana, se sostuvo momentáneamente de una de las lámparas que iluminaban el pasillo, balanceándose como un borracho, antes de caer al suelo de cemento con una lluvia de vidrios y barras de escombros retorcidas, en un gran salto hasta donde estaba McMahon. Lo atrapó de la espalda y lo tomó con fuerza, girando sobre él para tirarle todo su peso encima. La puerta tenía enmarcada una gran ventana de vidrio, para poder controlar lo que sucedía al otro lado. La criatura se estrelló contra McMahon y lo aplastó contra una de esas ventanas, como si fuera un insecto inservible. Su nariz y sus lentes se rompieron mientras era arrastrado hacia abajo por su propio peso. Pude seguir su camino por el rastro de sangre que dejaban en el cristal. Lo único visible que quedó a mi vista fue una mano. La mano del sargento que, esporádicamente, golpeaba el cristal impenetrable con espasmos ocasionales que lo separó para siempre de su libertad y lo condenó a ser devorado en vida. No supe qué hacer. De pie, ahí, con la radio en una mano, la estática del otro lado sonando a todo volumen, con una plática afable entre compañeros de otro sector. Tan extraño era pensar que en algún otro lugar del complejo había gente teniendo noches tranquilas y normales, mientras mis 2 mejores amigos eran devorados ante mis ojos. En realidad, había gente con turnos sin ningún tipo de problema, más que quizás acidez estomacal o algún preso rebelde que no quería irse a la cama. Ni siquiera parecía posible que nuestros universos pudieran estar en el mismo plano de existencia. Yo creo que fue entonces cuando mi mente colapsó y se rompió en miles de pedazos. O tal vez fue cuando levanté la vista de la radio y crucé miradas con la criatura. Su rostro sin ojos mirándome directamente, en una forma que no llegaba a entender. Mi mente simplemente se deshizo. La radio en mi mano se resbaló como si no tuviera ningún control sobre mi cuerpo y golpeó secamente el escritorio. Yo simplemente me acurruqué en el suelo, solo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando volví en mí, el capitán me sacudía mientras el infierno seguía desatado a mi alrededor. Ellos entraron después de que yo no respondiera a la radio, con llaves de emergencia de la estación. Me encontraron en un estado catatónico. Luego miraron afuera y notaron la ventana de la puerta salpicada de sangre. Entró en acción el equipo de respuesta. 7 hombres de primera línea especializados en disturbios ingresaron al lugar. Cuando miré con más atención, pude ver en el piso las celdas abiertas. Había mucha más sangre regada por el suelo. Los restos de chalecos antibalas y escopetas rotas yacían por todas partes. Las luces del lugar parecían estar en un constante parpadeo, digno de una pesadilla. Resulta que el escuadrón antidisturbios había entrado y fueron atacados por lo que pensaron que era un puma o una especie de felino de gran tamaño. Todos fueron derribados y destrozados en cuestión de minutos. De manera milagrosa, el líder del equipo pudo escapar al arrojar, en su desesperación, una granada cegadora, en lo que supuso era la cara del animal. Incluso a pesar de esto, la cosa azotó la puerta con furia, pero no pudo abrirla, así que finalmente volvió para seguir comiéndose los restos de otros 6 miembros. También nos informó que, al parecer, varios de los reclusos también habían sido asesinados, aunque no podía entender cómo es que aquello entraba en las celdas,
ya que las puertas se mostraban abiertas desde adentro, como pasó con la ducha 5. Todos se acercaron a mí en busca de respuestas, pero yo no tenía ninguna. Entonces, el sobreviviente de la masacre se unió a mí en posición fetal en una esquina, mientras el capitán pedía más refuerzos. Me senté en mi lugar en la estación durante los siguientes 2 días. No pudieron moverme ni sacarme del estado de shock. De vez en cuando, cabeceaba en una dirección y luego en la otra, hasta que finalmente me quedé dormido, recordando por última vez a la policía estatal discutiendo con Control Animal sobre cómo sacar aquella cosa de la prisión. Después de que el tercer oficial de un nuevo escuadrón fuera hecho trizas, recibimos la visita de alguien más arriba. Nos informó que el cuadrante completo sería puesto en cuarentena hasta nuevo aviso. Las lentes refractantes de sus gafas de sol lo hacían parecer tan inhumano como la criatura, y agregó que nadie más debía entrar o salir de la zona hasta que hubieran confirmado la muerte de eso. El capitán preguntó qué deberían de hacer con los hombres que todavía estaban atrapados dentro, hombres que llevaban sin comer varios días. Él simplemente se encogió de hombros. Dijo que si quedaba alguien vivo por ahí, estaba condenado a su muerte. Esa cosa no dejará salir a nadie una vez que esté adentro, y cualquier intento de rescate no provocará otra cosa más que muerte sin sentido. No se preocupe. Haremos todo lo necesario para borrar la existencia de cualquier información de esas personas. Cumplió su palabra. McMahon y Purvis eran solteros. Desaparecieron de todos los registros al final del día. De los 27 presos del cuadrante 2, no lo sé. Sus archivos habían desaparecido cuando regresé a mi turno. Sus números de identificación, así como de seguro social, fueron borrados. Las celdas de los demás pisos del edificio estaban abiertas y vacías. Las puertas del cuadrante 2 quedaron selladas, soldadas, con una capa de concreto adicional y una cinta de precaución. A mí me ofrecieron el puesto de McMahon como oficial sargento de confinamiento. Lo acepté. Lo tomé no porque quisiera, sino porque sentía que de ahora en adelante era mi sagrado deber estar en guardia contra esa cosa todas las noches que me quedaran de vida. Nunca lo he visto durante el día. No parece que le guste la luz solar, pero por la noche se puede vislumbrar en la oscuridad una forma que acecha las ratas y cucarachas que aún viven en el sector. Eventualmente, los nuevos oficiales me preguntaron qué pasó en el cuadrante 2 y por qué fue clausurado de esa manera, pero nunca les cuento toda la historia. Si lo supieran, podrían intentar llamar su atención. No quiero agregar más sangre a mis manos. He visto muchos oficiales ir y venir en los 10 años transcurridos desde ese día, pero no le he contado a nadie la verdad sobre el incidente. Mi capitán es ahora oficial mayor de alto rango en otra instalación. Todos los de mi antiguo turno han renunciado o se han mudado lejos. Solo yo mantengo mi vigilia aquí todas las noches. A veces lo veo en la penumbra, observando y analizándome, pensando. Después de 10 años, imagino que tiene hambre de algo más que ratas e insectos. Tal vez, en otros 10 años, se preguntará qué tan grueso es aquel vidrio reforzado entre él y la carne del mundo real. Y cuando lo haga, yo estaré aquí, esperándolo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.